en 5, 4, 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal? Otra vez aquí estamos en esta semana, este día martes, son las 3 de la tarde, en un nuevo capítulo de Hágase la Luz. ¿Cómo estás, José? Danilo, bien, ¿y tú? Y ya pueden ver en pantalla a nuestro invitado, ¿no? Así es, aquí estamos con Daniel Salazar. ¿Cómo estás, Daniel? Un gusto tenerte con nosotros. Hola Danilo, hola José, mucho gusto de Hola. acompañarlos. Gracias por la invitación. Vamos a No, muchas conversar. gracias a ti por venir. Vamos a conversar de lo humano y lo divino acá del sector energético con una persona que tiene amplia experiencia en el sector, años trabajando. Y a ver, José, si tú nos puedes contar un poco y vamos a contarle a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo en este momento, quién nos va a acompañar hoy día en este nuevo capítulo. Claro que sí, y además una deuda, diría yo, de nuestro programa, y ahora que escuchan el currículum van a saber por qué. Bueno, Daniel Salazar, si hay alguien que está perdido en el planeta Tierra, es ingeniero civil electricista de la Universidad Técnica Federico Santa María y posee un MBA en la Universidad Adolfo Ibáñez. Tienen amplia experiencia en el sector público y privado. Fue jefe del área eléctrica de la Comisión Nacional de Energía y también director ejecutivo del SEDECSIN y, ojo con esto, el primer director ejecutivo del Coordinador Eléctrico Nacional que asumió funciones para operar y coordinar el sistema, ¿cierto?, entre Arica y la Isla Grande de Chiloé. Lo que es un desafío súper importante y una de las cosas que queremos conversar ahora. Fue un cambio súper grande y va a ser súper interesante todo lo que podamos hablar respecto a eso. Y actualmente es socio director de Energy. Por eso, si usted no conocía a Daniel, está muy perdido. Así que muchísimas gracias, don Daniel, por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Un gusto, de verdad. Vamos al hueso, vamos a partir Vamos. con uno de los hitos, yo creo que más importante en las modificaciones legales que ha sufrido el sector energético durante los últimos años, que fue la denominada Ley de Transmisión, a eso del 2016, y que da una de las grandes misiones, cuando resulta extraño ahora pensar que hace 5 o 6 años atrás teníamos dos sistemas, ya casi arqueológico, medio prehistórico, hablar del SIN y del SIC, ahora es el Sistema Eléctrico Nacional. Y ahí hubo un gran hito en esta ley, que fue propiciar la interconexión administrativa, operativa, etc. Ya la línea de interconexión había salido algunos años antes. Y este desafío no es menor, como lo comentábamos. Hay un gran trabajo técnico que se hizo, un gran trabajo organizacional, un gran trabajo administrativo, no solamente, como lo mencionábamos, operacional. Y tú fuiste, Daniel, el director ejecutivo del SEDECSIN justo previo a esta interconexión, y después fuiste el primer director ejecutivo del Coordinador Eléctrico Nacional. Entonces, fuiste un protagonista tanto del diseño en la parte previa, pero también de la implementación. ¿Qué nos puedes contar de ese proceso que tiene que haber sido importante? No sé si pesado es la palabra, pero grande. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, mira, a ver, esto me lleva a remontarme a varios años atrás y hablo desde lo personal en términos de que en general yo he tratado de andar liviano con la vida, y eso significa, por ejemplo, que cuando me fui al SEDECSIN tenía claro que era una posición que tenía fecha de vencimiento. Entonces, así lo establecía la normativa en su minuto. Eran 4 años y a lo más una renovación por 4 más. Pero ese era un límite, por lo tanto había una fecha de vencimiento muy bien establecida. Entonces yo de alguna manera había hecho ya ese proceso desde que me incorporé al SEDEC y cumplí mis primeros 4 años, y cuando estoy en los segundos 4 empieza a resucitar o empieza a tomar vuelo la interconexión. Y claro, hoy día, como tú bien indicabas, es casi, está de moda hablar del SIC o del SEDEC, pero no ha pasado tanto tiempo, no ha pasado mucho tiempo. Y claro, el primer gobierno del presidente Piñera ya tuvo ahí intentos que no resultaron, pero que estaban impulsando esa interconexión. Me acuerdo conversaciones con el ministro Bunster, ministro de Energía de la época, pero no estaba todavía bien pavimentado el camino.
Viene el gobierno de la presidenta Bachelet luego, y con el ministro Pacheco se lanza ya de verdad esto, el 2015, si mal no recuerdo, a principios del 2015. Y eso ya te marca una escena, un futuro distinto. ¿Y por qué hago esta cronología? Porque yo estaba en mi segundo periodo del SEDEC y me estaba preparando para terminar mis segundos 4 años. Pero viene como este revival o este impulso de un proyecto del todo desafiante para la industria en general, o sea, autoridad que estuviese, las empresas involucradas, los apetitos de inserción de renovables que eran crecientes, etc. Así que bueno, tuvimos el año 2015, tuvimos el año 2016 para prepararnos. Pero el 2015 todavía no estaba claro, no había suficiente información, no estaba muy bien dibujado el camino. De hecho, recuerdo muy bien que siempre se pensó que primero ocurría la interconexión. ¿Qué quiero decir con esto? Primero se integraban los sistemas y después se formaba el operador. Al menos eso estaba sin estar definido, pero al menos de las vagas referencias que uno tenía para avanzar. Hasta que se empiezan a discutir más en profundidad los temas, se empiezan a contratar algunos apoyos, algunas consultorías, asesorías, y se invierte la decisión. Y eso cambió en el camino, el escenario. Estoy hablando del año 2016. No, primero se forma el coordinador de la época, y es lo más razonable. Tiene que haber un solo gobierno, tiene que haber un solo mando para recibir la interconexión. Mirado en retrospectiva, una decisión del todo razonable, que no quepa duda de aquello. Pero bueno, el 2016 se trabajó arduamente, ambos SEDEC, así que un saludo, reconocimiento para el trabajo de esa época, porque yo desde el SEDEC-SIN y Andrés Salgado desde el SEDEC-SIN tuvimos que compartir ese proceso, trabajar codo a codo, y bueno, después vinieron las etapas ya más bien formales, las nominaciones, y bueno, un desafío que no era solamente técnico, o sea, no era solamente cerrar un interruptor y que se sincronizaran. Esa era la foto. Redes, esa era la foto, esa era la parte técnica, pero detrás de eso habían temas de presupuesto, de financiamiento, de bienes, de equipos, de procesos, de herramientas que se ocupaban, desarrollos que estaban más avanzados en uno o en el otro, y todo eso tenía que arrancar en paralelo, porque estamos hablando de que el coordinador nace con la nominación de su consejo en octubre del año 2016, pero solo su consejo, y el 1 de enero ya son los equipos. Los equipos el 1 de enero eran parte del coordinador y estaba todo ubicado porque eran sistemas que estaban operando en paralelo o en forma aislada. Así que, bueno, mucho trabajo, mucha resistencia al cambio, como no, porque habían algunas cuotas de incertidumbre de qué es lo que iba a pasar, de cómo se iba a ir ordenando el camino. Algunos temores internos, claro, hablábamos con Exem en Colombia, y ellos interconectaron Colombia con Ecuador, y 1 o 2 apagones, no menos. Entonces, claro, o sea, eran interconexiones alternas, de un sistema mediano como el SIC, con uno más largo y de mayor capacidad como el SIC. Entonces, recogimos experiencias internacionales, pero había una tensión interna, pero nada, yo creo que se superó con creces los principales 2 desafíos, que era interconectar con continuidad operacional, 0 falla, y que los equipos se pusieran detrás de ese propósito y se formaran las nuevas estructuras, etc. Una transición de mucha intensidad, de un alto costo, pero si tuviera que vivirla de nuevo, no tengo dudas que aceptaría el desafío. Me acuerdo, bueno, recordemos un poco que ambos centros de despacho o ambos coordinadores, como para hablar en lenguaje actual, del norte grande y el del central, tenían el mismo mandato legal, reglamentario, pero igual tenían reglas distintas en algunos casos. Entonces, me acuerdo, José, ahí podemos hacer un poco de memoria, que nos tocó armonizar ciertos procedimientos, ciertas cosas,
que eran base para poder hacer una interconexión, como digo, no solamente técnica, no solamente bajar ese interruptor, como tú mencionaste, Daniel, sino que todo tenía que funcionar desde administrativamente, económicamente, regulatoriamente, transferencias de energía, procedimientos internos, todo era, a lo mejor incluso, quizás fue más complejo la interconexión administrativa que la técnica. Completamente, completamente. Había mucho foco en lo técnico, o sea, había mucho capital reputacional en juego, y tenía que salir limpio. Pero lo que no se ve, o lo que no se vio, todo lo que ocurrió tras bambalinas, desde el nombre, o sea, tan simple como eso, porque la ley habla del coordinador independiente del sistema eléctrico nacional, mal llamado CISEN. CISEN, no, que no le gustó, no gustó el nombre. No. Que circuló y que no era muy atractivo, no. Entonces había que también contar con una denominación que respondiera o hablara con la función, con el rol, con el alcance nacional, etc. Pero que no fuese CISEN. Entonces, desde ese tipo de materias hasta otras que tenían que ver con disolver los vehículos que fueron el soporte administrativo. Había una sociedad de responsabilidad limitada en un lado, había una comunidad en el otro, y eso requería mucho trabajo administrativo, de abogados, bienes que se tenían que traspasar, donde estaban las eléctricas detrás de esos vehículos en el caso del zinc. O sea, había todo un mundo administrativo, legal, y ni hablar de los equipos con su estructura, liderazgo, redefinición de jefatura, etc. Sí, y también yo creo que es la primera vez, a propósito de lo que comentaban, que esto se hace como más público, ¿no? Porque quizás no se sabía o no se sabe, para quienes nos estén escuchando, que, por ejemplo, para calcular los costos de, no sé, pues, de los combustibles se hacía en forma distinta, o para valorizar las inyecciones habían reglas distintas. Y claro, cuando se hace un solo coordinador y es un solo sistema, ¿cómo le vas a decir a una empresa? No, es que sabe que si usted está en Santiago se valoriza de esta forma, y si usted está en el norte es esta otra forma, y si son la misma empresa y es el mismo sistema. Era súper extraño eso, y fue un desafío. Oye, Daniel, sigamos en el coordinador, pero ya unificado. También te tocó un periodo en que además de unir dos sistemas, se empezó a volver más compleja la operación, en lo operativo, en la planificación, en lo administrativo. Tenemos muchos más coordinados, sobre todo tú que estabas antes, bueno, en la CNE y después en el SEDEC, había un número limitado, digamos, o bastante acotado de coordinados, y después esto se amplía, ya no sé en cuántos debemos ir, varios cientos de coordinados, y hace 10 años eran, no sé, 20, donde la mitad eran empresas relacionadas entre ellas, y finalmente eran pocas empresas, pero ahora son muchos. Y con más responsabilidades, a propósito de la ley también que mencionaba Danilo. ¿Tú cuáles crees que son los próximos desafíos del coordinador? Una, para administrar este cambio, a partir también de lo que a ti te tocó vivir como parte de esta transición, pero ¿cómo podemos, cuáles son los desafíos para seguir esta transición energética que nos va a tener con dificultades de suministro, con carboneras que se van, con renovables intermitentes, con una transmisión que se va a demorar más en llegar y con más expectativas de la ciudadanía, por supuesto? Sí, mira, el desafío en el cual está la industria en su conjunto no es difícil, ¿no? Es complejo, ¿no? ¿Y qué quiero decir con eso? Que difícil puede ser, no sé, construir un edificio, bueno, pero hay capacidades que lo pueden lograr, pese a que es difícil. Criar un hijo es difícil, o sea, perdón, es complejo, ¿no? O sea, hago el punto a propósito del momento en el que estamos, para graficar que es de una profundidad, de una complejidad tal el proceso en el que está la industria. Y en eso está inserto toda nuestra institucionalidad, en particular el colegio. Lleva más de 5 años de vida, ya quemó su etapa de infancia, de formación,
Y si en el pasado fue su fusión, su integración, fue la interconexión, fue la formación del sistema único, etcétera, lo que le dio la épica, ¿ya? Y los principales objetivos que tenía que cumplir y salvar. Hoy día es por lejos el cambio climático, la agenda de carbono neutralidad, a la cual, en mi opinión, se deben poner todos los esfuerzos, y en lo cual tiene mucho que decir, mucho que aportar el coordinador. Hay cuestiones de régimen interno que siempre hay que mejorar, que siempre hay aspectos que se pueden modificar, que hay que analizar. Pero si uno le quiere dar una proyección de futuro, y detrás de qué bandera o cuál es la cima a la cual debe llegar el coordinador, es ser un actor relevante y capaz, que el más relevante para habilitar esa transición, esa transformación. Y no solamente hablo de puertas adentro, sino que puertas afuera hay mucho que hacer, porque el problema es complejo. El problema es complejo, entonces, tú lo indicabas bien, José, es mucho más que retirar plantas a carbón, que tienen un calendario definido y que los años venideros nos van a ir dando la pauta de cómo se pasa ese proceso. Pero aquí hay que desarrollar soluciones que además en otros mercados, en otros países no existen, porque uno sale a buscar el benchmark y cuesta encontrar comparativas que apliquen el caso chileno. Chile lo ha hecho bien. Yo, en ese sentido, el balance o la inserción de renovables que supera el 20%, con creces desde hace bastante tiempo, hago un balance positivo de aquello, ¿no? Pero ya pasamos ese umbral y ahora se nos pone más cuesta arriba el problema. Es otra la pendiente con la cual hay que enfrentar esto. Y bueno, esto partió en el año 2017. Recuerdo muy bien cuando el ministro Rebolledo empezó a hacer las primeras preguntas al coordinador: ¿qué pasa si? Y el ¿qué pasa si? Era ¿qué pasa si empieza a salir el carbón? ¿Ya? Y tal cual el año 2018 nosotros vimos que era muy necesario poner información dura arriba de la mesa del coordinador. Se hizo el primer estudio aquella vez, durante el año 2018, pero ese esfuerzo para mí debe ser un esfuerzo sostenido, sistemático, en el tiempo, porque el rector técnico es un agente demasiado relevante en el mercado para que tenga una agenda potente de análisis, de propuestas, de habilitación de nuevas soluciones, nuevas tecnologías, e incluso ir más allá. Si hay que rediseñar el mercado, también importa mucho esa opinión, esa voz, y toda en aras de un único propósito: cómo se hace la transición, qué ruta es la que se debe recorrer, más allá de decir que el carbón sale en el año 30 o antes o el 40, porque eso es un titular que está muy arriba, pero la bajada, con las medidas específicas, con los instrumentos, con los semáforos, con los warnings que hay que ir mirando en la medida que uno va escalando esta montaña, esa es una agenda suficientemente atractiva, potente, súper desafiante, de futuro, detrás de la cual hay que llenar vacíos de liderazgo. Voy a hacer, mientras estoy hablando, iba pensando en una pregunta que la contestaste, pero la quiero plantear explícitamente, para que de alguna manera también podamos traspasar este mensaje a los que nos están escuchando. Muchas veces he oído, tanto pública como en pasillos, esta como actitud del coordinador frente al sistema, frente a la ciudadanía, frente a una política, frente a su rol. Es como: oiga, usted se tiene que dedicar a hacer estas cosas, a calcular transferencias, a ver flujos por la línea y programar la operación de pasado mañana. Y otra cosa es que se siente como un actor relevante en el sector energético, dentro de propuestas, de visión, etcétera, etcétera. No sé si quieres profundizar ahí, porque de alguna manera lo hiciste, pero no me puedo quedar con esa pregunta en el tintero. Mira, te lo grafico, te doy una respuesta corta. El mandato normativo
yo siempre lo entendí, mientras ejercí el rol en mis posiciones, como un piso. Era el desde, y no el techo, no el asta. Por lo tanto, esa es mi aproximación al problema. Muchas leyes tendremos, muchas normas regularán ciertos aspectos, pero eso no puede ser el techo, es el piso. Súper preciso, conciso. Bueno, oye, Sí, dale. perdón, José. No. Solo comentar a propósito de eso, que me acordé una vez que fuimos a Irlanda hace ya varios años, y ahí el símil al coordinador, sabes que tenía un rol mucho más activo con respecto a la ciudadanía, y no era propagandístico, sino que era de acercamiento a las comunidades en términos de por acá va a pasar una línea, como salir un poco del sector exclusivamente energético empresarial, digamos, sino que ir de cara a los clientes y a las personas finalmente que son las que reciben esa coordinación que está haciendo el coordinador, y poner un poquito más de conocimiento. Quizás sería, sobre todo en los tiempos que vivimos, adecuado que se hiciera un cambio por esa línea. Sí, no es fácil. Yo admito que una mirada de ese estilo no es fácil de impulsar o desarrollar. Pero, ¿por qué lo digo? Porque es un organismo muy especializado, es un mercado además que tiene mucho tecnicismo, mucha complejidad. Todos recordarán que se le criticaba por el ministro Pacheco que hablaba en búlgaro, ¿ya? Entonces, eso, ya, o sea, una autoridad entrante se tuvo que enfrentar y relacionarse con este mundo y puso esa etiqueta, ¿no? De que se hablaba en búlgaro. Imagínate hablar con la ciudadanía en búlgaro. No. Le voy a poner como unos hitos dentro de la presentación que hizo José, del currículum, de tu experiencia. Más o menos llegaste el año 98 a la Comisión Nacional de Energía, justo en una época entretenida, 98-99 probablemente, o el año más seco, a lo mejor la del 60 también. Pero tuvimos ya este racionamiento fresco, que cada vez que sale esto en las noticias, aparece el flashback al año 99 y los cortes programados. Después fuiste jefe del departamento eléctrico, del área eléctrica, perdón, me corrijo, el 2008, cuando aparece otra situación de las mismas, o de características parecidas, otro racionamiento, otra estrechez en el sistema. La del 98 tiene sus bemoles, la del 2008 otras circunstancias. Y ahora estamos en algo parecido otra vez, ¿ya? Entonces, de acuerdo a que ya estuviste en estos periodos, ¿qué distinto, qué igual tiene la contingencia actual en cuanto a abastecimiento con la del 2008, con la del 98? Y después dejo la pregunta de inmediato, la segunda es, ¿cómo salimos hoy día? Quizás lo que, bueno, lo hablábamos el otro día con Eduardo Vitrán, ¿qué es lo que no vimos? Que nos dijo, pero ¿cómo no lo vieron? Pero, ¿qué medidas podemos tomar para el corto y el mediano plazo? Ups, menuda pregunta, pero lo sabemos. Vamos de atrás hacia adelante. Si uno compara esto con lo que ocurrió en el 98, 99 y el 2008, son múltiples las diferencias. O sea, el episodio 98-99 era en otra institucionalidad, otra estructura de propiedad del mercado, y derechamente, mirado en perspectiva, yo creo que en ese entonces la autoridad se vio superada, sorprendida, sobrepasada, ¿ya? El SEDEC de esa época respondía a otro gobierno, y nada, el poder que tenían las empresas, o cómo se llegó a lo que se llegó, habla de una asimetría de información, de un desequilibrio que terminó en esa crisis. Y bueno, y se administró como se pudo, y solo fueron las lluvias las que permitieron salvar la situación. No fue otra la razón, porque los cortes comienzan en noviembre del año 98 y se prolongan hasta mayo, junio aproximadamente del 99. Por lo tanto, era bien amateur las capacidades que tenía la institucionalidad, el Estado en particular,
no son comparables a lo que existe hoy en día. Y si nos vamos al 2008, de nuevo, notables diferencias en términos de cómo en su minuto el mandato que recibió el ministro Tobner le permitió desplegar y actuar en distintos frentes. O sea, el 2008 ya estábamos padeciendo los cortes de gas natural argentino, los cuales nos dejan en una situación frágil. Se suma la menor disponibilidad hídrica, y esa fue, como él denominó, que acuñó muy bien, la tormenta perfecta. Por lo tanto, en 2008 hubo que echar mano a todo, a medidas de excepción, a gestión con la logística de diésel, a los clientes de gran tamaño y a una serie de otros instrumentos. Había señal de precios, eso es muy importante respecto a la situación actual. Había precios de escasez porque veníamos con la inercia de los cortes de gas, por lo tanto los precios estaban arriba al cliente final y los precios de corto plazo también estaban bien elevados. Por lo tanto, habían señales que son muy movilizadoras y que lamentablemente hoy día no tenemos. Los contratos, está todo contratado a precios bastante estables, bastante fijos. Tenemos gas argentino en el verano, de nuevo, los precios se nos van abajo. Entonces, es bien distinta la dinámica, cuesta compararlo. Pero en 2008 yo creo que estuvimos al borde pero fue una gestión súper diligente en muchos frentes del mandato y el capital y liderazgo del ministro Tobner de su minuto. Hoy día, ¿en qué estamos? Yo espero que no hayan cortes. Soy optimista de aquello por el bien del país, por el bien de la industria también. Hay muchas cosas en juego, sobre todo en un año donde se inicia un nuevo gobierno, donde viene el proceso constituyente por delante. ¿Qué echo de menos? ¿O a qué recursos probablemente hay que echar más? A la demanda. Recuperar o reactivar, mejor dicho, los mecanismos de reducción de consumos que operaron el año 2008. Eso fue una de las variables que hizo que se pudiera contener lo que se estaba consumiendo. Echo de menos también explicitar, sincerar a nivel de industria, comercio y ciudadanía, campañas de ahorro, de que hay que ajustarse. Probablemente no salve eso al partido, pero el solo tener conciencia a nivel de industria, a nivel de ciudadanía, estamos en una situación estrecha, pero no entre nosotros, no entre tú, Danilo, José, entre nosotros no nos contemos esta historia porque ya lo sabemos. No nos pisemos la capa. Sino que a la ciudadanía, a la industria en general, al país en general, ¿verdad? Eso yo creo que no está permeando y puede ser iluminación, puede ser ahorros más marginales en otro fútbol. Por lo tanto, por ahí yo creo que hay un esfuerzo que hacer. Y si el 2008 fue el gas el que nos jugó la mala pasada, porque estábamos con la llave cortada, este año somos muy dependientes del gas. Por lo tanto, toco madera, ¿no?, de que los envíos, los embarques comprometidos efectivamente lleguen, se cumplan esos compromisos, hay buenos contratos, afortunadamente, nos pillan un muy buen pie, pero ese tren de envíos, de embarques, es la clave. Ahí se juega mucho del partido de este año, más el respaldo, más el adicional de diésel, que bueno, es parte del debate de estos días, pero que con eso deberíamos pasar, ¿Y tú crees, esta es una opinión personal, esta coyuntura es extensible a un par de años más? Porque como es un problema de energía base, es decir, muy difícil que levantemos energía base en 3, 4 años. O sea, tenemos que empezar a generar esta inteligencia que dices tú, en cuanto a otras herramientas, más que una orden de mérito, en cuanto a, por ejemplo, automatismo, por ejemplo, señales de demanda, quizás señales rápidas al almacenamiento, que se pueda levantar más rápido. Entonces hay no solamente sacar músculo para resolver la situación tal cual se nos plantea hoy día, sino que estar con un ojo aquí y otro un poco más adelante, para mirar lo que va a pasar en 2023, 2024, 2025, mientras llegamos hasta
nuestro nivel de penetración de renovables, nuestro proceso de descarbonización deseado, mientras el sistema, que el sistema sea seguro en ese tránsito. Sí, completamente de acuerdo. Yo creo que este es un problema estructural. Creo que son los primeros dolores de verdad, reales, de la descarbonización. Las primeras plantas que se retiraron tuvieron un efecto menor por sus eficiencias, por sus niveles de disponibilidad, entre otros. Pero ahora yo creo que estamos en los primeros dolores de verdad. Y ni hablar con las salidas que vienen, que nos van a hacer tomar esto mucho, mucho más en serio, y que en definitiva van a transformar esta discusión, esta problemática, en un debate, en un tema recurrente de la gente. Y no es un año ni dos por delante. Yo creo que lo que queda de esta década, a lo menos, esta va a ser un número opuesto de la gente. Entonces, ahí me paso a lo que yo echo de menos y que es parte de una especie de debilidad de nuestro diseño de mercado, que es tener una señal de confiabilidad, una señal de garantía de suministro, porque la que teníamos era funcional a un mundo hidrotérmico, al mundo hidrotérmico del año o del siglo XX, pero estamos en otro estadio. Y esa garantía de suministro, esa señal de confiabilidad para el futuro que queremos forjar y para el camino que hay que recorrer, no la tenemos. Entonces, ¿cuál es el nivel de riesgo tolerable, aceptable? Cuando se decide el calendario del retiro de carbón, ¿contra qué métrica se tomó esa decisión? No tenemos esa variable, no tenemos ese reloj, no tenemos esa brújula. Y bueno, yo creo que vamos a tener que ir dando pasos en una dirección que es conocida. Yo no quiero poner en duda la meta, el camino hacia el cual estamos avanzando. El retiro del carbón tiene que ocurrir, pero mira lo que está pasando hoy día con la discusión de Bocamina, sale, no sale. Y esa discusión yo la veo recurrente hacia adelante con las otras plantas que tienen que abandonar el sistema. Sí, más considerando, lo hablábamos el otro día con Eduardo Vitrán, que el hecho de hacer acelerado el retiro sin alguna métrica, como dices tú, o poniendo incluso en riesgo la seguridad de suministro, podría poner en riesgo el objetivo de largo plazo, que es descarbonizar. O sea, no sé cómo reaccionará la ciudadanía si bien son las demandas de tener energía más limpia, son las que me imagino queremos todos, si el costo es no tener energía. Es algo que probablemente vamos a vivir, ya empezamos a vivirlo a fines del año pasado y se va a incrementar posiblemente estos años. Y ahí tú hablaste, por ahí salió la palabra deuda. Quizás una de las deudas que tenemos como país es, por ejemplo, la interconexión regional. Tú has tenido, los cargos que has tenido y el que tienes ahora también, has interactuado mucho con organizaciones públicas y privadas en Sudamérica relacionadas con materia energética. A partir de esa experiencia, tanto desde la CNE, después el coordinador, que ahí había que relacionarse, digamos, con los países, con Argentina, con Perú, ¿qué tan lejos o cerca estamos de poder tener esa sinergia entre los países vecinos y avanzar por una integración energética en la región? ¿Y qué opinas de esto? Porque también eso presenta resquemores, no solamente en términos de quienes participamos de alguna forma en este sector, sino que también de la ciudadanía. Ya lo vimos con los cortes de gas de Argentina. ¿Cómo ves que se pueda seguir avanzando con los países vecinos? Que es una deuda que tenemos, yo diría, un país que se ha abierto tanto como nosotros al mundo. Es curioso que siga aislado en materia de energía eléctrica. Mira, yo creo que es indispensable tener una agenda de intercambio, de relacionamiento y de desarrollo de infraestructura transfronteriza. Hoy día el tema está frío, no nos engañemos. Sí. Se enfrió mucho hacia el lado de Perú y hacia el lado de Argentina, aunque hay por ahí algún desarrollo, ya veremos si despega o se levanta. Y claro, depende mucho de la coyuntura, de los ciclos políticos de cada país,
depende mucho también de los equilibrios oferta-demanda que se den a nivel local. Chile en el pasado tuvo una sequía de inversiones, pasó por un momento bajo, entonces estaba muy ávido, muy interesado en desarrollar relaciones con Perú, también con Argentina. Hoy día la situación ha cambiado y más allá de la coyuntura de este año, estamos estrechos. En términos estructurales, el tren de inversión que tiene el país es notable, o sea, los desarrollos siguen avanzando, los volúmenes de inversión que se proyectan siguen en niveles altos. Y bueno, dicho eso, yo creo que se ha dado vuelta un poco la visión nuestra. Porque si antes queríamos resolver un problema local de déficit de inversiones, hoy día yo creo que la apuesta tiene que ser mayor para exportar energía, o sea, la cantidad de recursos que tenemos. Si queremos viabilizar y ayudar a la descarbonización también, ayudar a ese retiro de plantas a carbón, creo que una interconexión una o más, es un habilitador potente para ese retiro. O sea, cuando vamos a los mercados, a las economías de frontera, y California, y Dinamarca, etc., oye, estamos muy lejos, tenemos muchos menos recursos. California está interconectado con varios de sus estados vecinos. Dinamarca, ni hablar, con los niveles de inserción eólica que ha podido desarrollar, está muy apalancado en que está literalmente colgado del resto de Europa, y nosotros aislados. Entonces, yo creo que si no nos integramos, nuestra descarbonización se va a demorar más que menos. Por lo tanto, eso hay que relevarlo. Hoy día, claro, está bien frío el tema, pero hay que empezar a recuperar una mirada de más largo aliento para esperar el momento en que se den condiciones habilitantes para impulsar eso. Ojalá que eso ocurra. No lo veo en el corto plazo, no lo veo en los años venideros, pero hay que regar, hay que ir sembrando para después cosechar. Yo iba a profundizar en el tema de la interconexión, a mencionar antípodas, pero sigamos con la conversación para aprovechar el tiempo. No estaba hablando de esa interconexión en ningún caso. Yo le tengo fe al tipo. Un defensor de antípodas. Oye, Daniel, quiero aprovechar algunos de los temas que nosotros hemos desarrollado harto aquí en Hágase la Luz durante nuestros 30 y algo capítulos, tienen relación con innovación. Y yo en particular, bueno, José creo que también, ahí, José dice o no, ahí con la manito, que estamos en una deuda en materia de innovación en el sector energético. Ah, totalmente. Y la ley, esta ley del 2016, la ley de transmisión que cambia el régimen, que implementa el coordinador, etcétera, etcétera, define súper explícito que la innovación es un tema que nos tenemos que hacer cargo y es una de las funciones del coordinador. Explícitamente dice, funciones del coordinador en el ámbito de la investigación, desarrollo e innovación en materia energética. Y debo implementarlo dentro de las funciones y de esta nueva etapa que partió en el 2017. ¿Cuál es tu diagnóstico de cómo nosotros como sector estamos en materia de innovación y cuáles pueden ser los principales desafíos? Quizás, bueno, en el coordinador, porque te tocó, porque estuviste en esa misión, pero quizás también a nivel gubernamental, privado, académico, etcétera. No sé si tú tienes como un diagnóstico sobre innovación y energía. Mira, claro, eso me hace retrotraerme al año 2016, con una ley y con quienes estuvieron escribiendo, promoviendo ese proyecto, hicieron una apuesta fuerte para que esa agenda la liderara el coordinador. Así quedó escrito y bueno, está el mandato y es bastante potente. Pero aquí, para serte franco, operan ciertas lógicas y miradas un tanto ideológicas, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque esa administración, la que tramitó y aprobó ese proyecto de ley, tenía una visión
de bastante empoderamiento hacia el coordinador. Cambiaron las autoridades y las nuevas autoridades que asumieron en el año 2018 no tenían esa visión. Tenían una visión distinta, con un coordinador que tenía que refugiarse o preocuparse más bien de su agenda core, por decirlo de alguna manera, operar el sistema eléctrico, administrar el mercado, por hacerlo así en simple. Que cualquier iniciativa, proyecto, en búsqueda de construir una agenda de innovación, desarrollo, investigación, no la entendía como parte del alcance, como parte de su función, como parte de su mandato. Independiente de lo que decía la ley, haciendo abstracción de la ley, ¿no? Entonces, esas directrices o esas definiciones son tremendamente relevantes, porque se entiende o no se entiende al coordinador como un agente, un músculo, un motor que debe impulsar esa agenda. Yo lo creía el año 16, 17, 18, no tenía duda de quién. Si me preguntan hoy día, con lo que hay que hacer hacia adelante, redoblo la apuesta. O sea, no hay cómo. Si tú quieres sacarle más provecho a la infraestructura existente, con las congestiones que tenemos, si quieres introducir almacenamiento a gran escala, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros el año 2017, sí, principio del 18, empujamos el piloto con Luz del Norte para demostrar la performance que tenía ese proyecto y estábamos replicando una experiencia que se había probado en California. Y bueno, pongo eso como muestra, un ejemplo, donde además se trata de I+D, por simplificar el término, que no opere solamente puertas adentro, sino que sea con la industria. Tiene que ser con las empresas. No puede ser solamente en una herramienta, en un desarrollo, en un software, en un laboratorio, sino que tiene que ser en la comunidad en su conjunto. Pues si no, me quedo en innovaciones muy micro, que no tienen impacto, que no habilitan inversiones, nuevos desarrollos. Entonces, yo creo que ahí hemos perdido un tiempo precioso, y si era necesario, en el momento en que se formuló, diseñó el modelo lo que era la ley, ya primer año, segundo año coordinador, parado el 2022, qué duda cabe. Duda cabe de lo necesario, de lo importante y oportuno que es redoblar esfuerzos en ese sentido. Claro, quizás ahí el diagnóstico podía venir, y yo creo que se pueden compatibilizar ambas cosas, tanto el core como lo que tú dices de que yo comparto, de que me parece que el coordinador tiene que jugar un rol, porque además tiene un conocimiento y capacidades que se pueden aprovechar no solo con la industria, también con la academia, para una vez hacer este enlace público-privado y también con las nuevas, digamos, las nuevas generaciones, que se vaya construyendo nuevos temas. Me da la impresión de que lo que podría haber pasado es que había muchas reticencias acerca de cómo habían cambiado los tiempos, por ejemplo, de tramitación de conexiones y cosas más operativas, o que las transferencias se sigan haciendo con planillas Excel. Entonces hay una visión de cómo voy a seguir avanzando hacia el 2030, si es que todavía sigo en el 2010 en algunas cosas, y otras cosas además, y fuera de detalle, hace muy poco cambiaron, no sé, la planilla que yo usaba el 2008. Entonces yo creo que se pueden hacer las dos cosas, ¿o no? Es como dedicarte a tu core y hacer tu core bien, y decir, mira, estas son las cosas que tengo que traer al presente, tengo que actualizarla ahí con alguna tasa al presente, pero además sí seguir pensando como el ejemplo que decías tú de ese piloto. No creo necesariamente que haya que elegir una. Me parece No, que para por ahí nada, puede... no. Típico eslogan de lo urgente y lo importante. Yo creo Claro, que exactamente. hay que ir siempre a dos bandas, lo urgente y lo importante. Sí, totalmente. Oye, Daniel, y bueno, hace muy poco asumió ya una nueva administración que le va a tocar muy duro, ¿eh? Le va a tocar muy duro. Tenemos dos temas que son centrales, que es
un posible racionamiento, como ya lo comentábamos delante, por una cosa ya casi estructural de falta de energía en el sistema, ¿no? De energía base. Y además con una mochila que viene del, como decían antes en otros gobiernos del gobierno anterior, de unas cuentas que pueden subir de forma considerable en un par de meses más. Y además de todo esto que hemos hablado de descarbonización, de expectativas ciudadanas, de cambio climático, tú, dado este cóctel que está complejo, ¿cuáles son los principales focos que crees tú que el ministerio tiene que poner sus fichas en el corto, mediano y largo plazo, justamente diferenciando lo que acabas de decir, ¿no? De lo urgente, lo importante, de no dejar de lado unas cosas para avanzar en otras, o sea, no porque las cuentas van a subir, me imagino que tengamos que dejar de incentivar una agenda de hidrógeno verde, por ejemplo, y ese tipo de temas. ¿Cuáles son los temas que crees tú que debería poner el foco la nueva administración? Mira, en el primer año hay bastante contingencia y ahí hay temas tarifarios, temas de las 3Gs, entre otros. Yo me imagino que va a haber un esfuerzo importante en construir una agenda, ¿verdad? El programa del presidente Boric es bastante escueto en general, pero tiene elementos que hay que aprovechar. Entonces, yo me imagino que en los primeros meses el ministro Huete se va a enfocar de lo urgente, como no, atender las urgencias y la mochila de la cual hablaba José. Pero si hay que construir lo importante hacia adelante, en un periodo finito, limitado, no sé, serán 90 días o algo parecido, hay que tomar y darle un reimpulso a la agenda de descarbonización en un sentido mucho, mucho más amplio. Ya no mirando el año 40 o el año 30, sino que en el cómo, o sea, las bajadas, qué instrumentos, qué ajustes, qué cuellos de botella estamos enfrentando. Y en esa agenda de descarbonización hay un segmento que yo creo que debería tener una mirada muy, muy especial, que es el mundo de la generación o de las redes de distribución, ¿verdad? Hay que ahí, y no solamente quedarnos en los temas tarifarios, o sea, esto no es la discusión del estudio tarifario, si es la empresa modelo, la empresa real, no. Esa es la discusión de 10, de 20 años atrás, no. Esa, hay que pasar rápido por eso, ¿no? Sino que cómo ese mundo, cómo esa capa es también una fuente de aporte, de insumos para la descarbonización. Me refiero derechamente a una estrategia de soluciones distribuidas, soluciones de recursos distribuidos que tienen que ser rediseñados, repensados. ¿Y por qué un mundo en sí mismo? O sea, no es la lógica mayorista de que el costo marginal y el precio de la potencia, no. Son soluciones de otra escala que responden a otras dinámicas y eso conversa muy bien con los conceptos de elementos que tiene el programa del presidente Boric en energía. Es ir a soluciones distritales, comunitarias, más de micro o pequeña escala, y que tienen que despegar, que tienen que desarrollarse, y bueno, y si a eso le sumamos la eterna, la pendiente reforma en distribución, hay que sumar. Eso requiere tecnología, ya hay para el tema de los medidores, por ejemplo, que ustedes lo han tocado varias veces. No tengo agua, no traje agua. Es que tenemos una banda Pero no solamente medidores. Vea que me atraganté. Es mucho más profundo, involucra, tiene muchas más variables que eso. ¿Sabes qué, Daniel? Quizás eso va a pasar, lo hablaba el otro día con un amigo, quizás eso va a pasar igual. O sea, si es que no se regula y ya estamos viendo empresas que están ofreciendo soluciones descentralizadas, el tema es que sería mucho más rápido si, como dices tú, hay una cosa un poquito más coordinada y central, no sé, desde la Agencia de Sostenibilidad Energética se impulsa, pero me da la impresión de que dadas las necesidades que estamos teniendo, probablemente esa generación, que no solo va a ser generación, sino que gestión de la energía finalmente, que involucra almacenamiento y otras soluciones. Una gestión integral totalmente. Yo creo que probablemente va a pasar igual y si China compró, no sé, CGE, que es una de las distribuidoras más grandes, compró
Chilquinta, ellos tienen también una visión mucho más grande y mucho más integral, porque bueno, es más fácil con un único partido, pero bueno, pero da lo mismo, pero, y de qué soluciones se pueden entregar. Y sabes que hay una reflexión también que surgió a partir de lo que decía. Uno ve como ahora mucho problema en el sector energético, ¿no? Pero también se ve como que hay un espacio tan grande para hacer cosas tan grandes, tanto a nivel tecnológico, de integración y de coordinación de cosas, que mirando el vaso medio lleno, a partir de tus palabras, yo creo que tenemos mucho espacio donde crecer y ojalá que lo que dices tú se cumpla y que podamos de una vez por todas tener esas modificaciones que nos permitan llegar ahí. Yo soy optimista. Chile, el país, está viviendo un proceso de cambio. Y hay un cambio cultural y generacional profundo. Por lo tanto, esa savia, ese power, ese momentum, yo espero que le venga muy bien al sector energético. Ya la transición tiene diferentes ramas, pero en estos 4 años ya definitivamente hay que ordenarla. Ya hay que poner cada elemento en su lugar y hacer una transición, el diseño de una transición, teniendo súper claro el diagnóstico. Porque la meta la tenemos clara hoy, creo. Palabras más, palabras menos, es un sistema sostenible, carbono neutral, mucha penetración de energía renovable, gran participación de almacenamiento. El problema es cómo desde hoy día, cuándo nos podemos ir dando las habilitaciones de a poco, más encima incorporando los elementos que tú comentabas, Daniel, de descentralización de recursos, entre otras cosas. Entonces, todas estas cositas ya hay que ponerlas en la lista, así como esta primero, esta después, y así vamos ya con este diseño un poco más, el diseño, ¿no? Ahí, más o menos. Sí, pero se van agregando variables y dimensiones. No sé, por supuesto. No solamente más solar, más eólico, sino si quisiera simplificar el problema. Hay muchas sustituciones de diésel que hacer. Sí. Hay mucha eficiencia que traspasar a los consumidores, ¿no? O sea, este proceso tiene que también ser justo y mirar las cuentas finales del cliente, etcétera. Son muchas las variables. Hay temas de formación, de capacidades que se están fraguando en las escuelas de ingeniería, etcétera, que también tienen que hacer un cambio de switch para el proceso que viene, etcétera. O sea, son muchas las variables de este proceso que es largo, 10, 20 años por lo menos. Innovación, como lo comenzamos hace un poco. Ya las soluciones, ¿cuántas líneas faltan para el sur? Ya no están así. Hay otras cosas, hay otras herramientas donde echar mano, etcétera, etcétera. Sí, yo creo que también ahí lo hemos conversado con Daniel Olivares, lo conversamos con Matías Negrete, con Rodrigo Palma, con la Constanza Levicán de la innovación, el papel de las pequeñas empresas, de la academia, etcétera. No, hay un mundo. Daniel, llevamos un poquito más de 50 minutos conversando. Lo comentaba un poco antes de partir con este programa, de que el tiempo vuela acá en Hágase la Luz. Y para dejarte con unas palabras finales, o sea, yo te quería pedir como estuviste 7 años quizás, puede que ande por ahí en el CEDEX-SYNC, que era en el SYNC, un sistema un poco atípico, porque la mayoría del país vivimos acá en la zona centro, que dependemos de agua, ¿no? Allá era otra lógica, otra cosa. Además, tu antecesor en el cargo, Carlos Finales, también conversamos con él acá, nos dejó algunas anécdotas sabrosas el que se comió el papel en la reunión del directorio. Está bueno eso. Entonces, esta experiencia de pasar ahí y ver otra forma, otro sistema, otra lógica, te tiene que haber dejado muchas historias y anécdotas. No sé si hay alguna contable por ahí de las que se pueden contar. Sí, mira, hay varias, pero una corta, una simple. Sí. Estábamos con problemas de transmisión hacia Arica, Iquique, la zona de Coyahuasi, el norte.
Entonces, con alta temperatura se reduce la capacidad de transmisión. Entonces, nos tocó una temporada de altas temperaturas y algunas fallas de las pocas térmicas de respaldo que había en la zona de Iquique y Arica. Y eso significó, operando con las normas y las reglas de aplicación del criterio N-1, que teníamos episodios de racionamiento, producto de que no había transmisión suficiente, tampoco había una planificación desarrollada. Estamos hablando del año 2011, 2012. Y bueno, temperatura 35 grados, curva, tal es el límite de transferencia. Y esto se empezó a repetir, primer, segundo, varios días. Y yo me empecé a inquietar porque una cosa es cumplir la norma y otra cosa es estar racionando y estar generando un dolor y un costo recurrente en la población y en la industria. Y de repente se me ocurre preguntar, oye, ¿y cómo estamos operando? ¿Cómo estamos midiendo la temperatura? Mira, hay dos mediciones, una de la empresa A y la otra de la empresa B. ¿Ya? ¿Y con cuál estamos operando? Con la que da mayor temperatura. Y levanté el teléfono y llamé a la empresa, a una de las empresas, a la de la mayor temperatura, y le pedí que inhabilitara la medición hasta nuevo aviso para quedarnos con la otra medición, y con esa era 1 grado, 2 grados de diferencia, te cuento. Y con esa reducíamos o tapábamos completamente las cosas. Así que, mira, en esos detalles de repente a uno se le va o no repara o no tiene por qué estar en todas, pero de repente el celo técnico, el excesivo celo técnico, te conduce a absurdos, en este caso económicos, políticos, en definitiva. Así que, dando de baja un termómetro, una medición de temperatura, logramos gestionar el déficit de Arica y Iquique. Es la mejor medida del decreto de racionamiento. Dice, oiga, vea si su termómetro está bueno. Oye, espero que no, sí, no lo estoy proponiendo para el decreto, pero lo vamos a anotar. En detalles tan menores se juega bastante. A lo mejor el jote típico de las fallas del norte fue el que echó a perder el termómetro, ¿no? El jote comodín, que salían todos los informes de fallas. Me acuerdo de aquel, me acuerdo. Oye, Daniel, con José te queremos agradecer este espacio de tu agenda que nos ha dado para conversar de lo humano, lo divino del sector, en este proceso que nosotros ya partimos hace un rato, como dijimos, hace 30 y algo capítulos de humanizar este sector y dejar de hablar en búlgaro o en húngaro o en cualquier idioma extraño, porque son temas súper recurrentes, son temas súper cercanos y de los cuales tenemos que tener opinión y tenemos que conocer para así saber qué es lo que está pasando y por qué de repente vemos una noticia en algún noticiero central de que nos pueden cortar la energía. Así que muchas gracias, Daniel, por tu presencia. No sé si quieres dar algún mensaje final. Bueno, agradecerle el espacio, felicitarlo por el programa. He visto varios de los capítulos, así que encuentro muy entretenido el diálogo, la conversación, el tono, la impronta que le dan. Y bueno, que vengan muchos capítulos más, que vengan muchos invitados más, porque material, agenda, sobra. Así que. Tema ahí. Sí. Así es. Oye, nos despedimos, lo dejamos hasta acá y nos vamos a quedar con una canción que tú mismo, Daniel, nos dijiste que... y es buenísima, me encanta esta canción. Es de Stone Temple Pilots, se llama Interstate Love Song. Está fallando el inglés. Así que cerramos con esto y nuevamente muchas gracias, Daniel. Nos vemos, José, y seguimos acá en TX Plus. Nos vemos la próxima semana con otro gran invitado o invitada. Un abrazo. Gracias. Adiós. Muchas gracias. Que estén muy bien. Chau.